para esto. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea, ese es el gran mensaje que esta tarde, hermanos, el Señor nos concede, hermanos, estar escuchando con la ayuda de Dios. Hemos oído, hermanos, la explicación de nuestros hermanos, y ellos han dicho, hermanos, que Isaías profetizó, hermanos, en un tiempo difícil, porque los reyes, hermanos, que estaban gobernando en ese tiempo no eran reyes temerosos de Dios. Usías, hermanos, empezó gobernando bien, pero después dice la Biblia que la soberbia le llenó el corazón y se rebeló en contra del Señor. Murió leproso porque el Señor lo castigó. Después, hermanos, reinó Jotán, también hizo lo malo delante de Dios. Y ahora, hermanos, en el tiempo donde el mensaje ha sido leído, es Acaz quien está gobernando. También un hombre que gobernó el reino de Judá, pero también hizo lo malo delante de Dios. La Biblia dice que comenzó a reinar de 20 años y 16 años reinó en Judá. Pero ese tiempo que gobernó este hombre del cual estamos hablando, su gobierno fue malo directamente. Por esa causa es que Dios, dice la palabra del Señor, lo entregó en las manos de los sirios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted lo puede leer allí en 2 Crónicas, capítulo 26. Dice que Dios lo entregó en manos de los sirios. Los sirios lo doblegaron, lo conquistaron, le llevaron un puño de gente. Bueno, hermanos, el hombre sufrió las consecuencias a causa del pecado que cometió, porque todo pecado tiene su paga. Y en esta tarde que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios, hermano, conoce nuestra condición, y en esta tarde Dios nos ayudará, hermanos, para que atesoremos también la palabra del Señor. En ese tiempo Dios le promete a este hombre Acaz que lo va a librar de los sirios, y le da la promesa, hermano, y la señal acerca de un niño. Pero como el hombre persistió en su pecado, Siria, hermanos, conquistó a este rey. Pero como ellos continuaron en su maldad y en su pecado, entonces viene y la profecía de Isaías ya no está a favor de Acaz, sino en contra de él. Y en el capítulo 7, versículo 17, hay otra profecía, ya no a favor de Acaz, sino en contra. Y es allí donde se le dice que viene una invasión, pero ya no de Siria, sino de Asiria. Y ese es el problema más tremendo, porque Asiria ya es un hermano ejército tremendo, un ejército poderoso. Aquí, hermanos, dice la palabra del Señor que este ejército el Señor lo compara a las abejas. Dice que Jehová iba a silbar a la mosca que está en Egipto y la abeja también que estaba en ese territorio, e iban a venir acampando y se iban a venir, hermanos, asentando sobre todo, sobre las plantas, sobre las piedras, sobre todo, con la idea de venir conquistando. Entonces, cuando este hombre acá se da cuenta que la invasión está sobre ellos, entonces en lugar de buscar a Dios, busca la ayuda de los sirios. Los mismos hombres que lo habían oprimido, los mismos se están buscando para que le ayuden. Imagínense qué ignorancia más grande la del hombre, buscando la ayuda del enemigo para que lo defienda. Imagínense usted y yo, hermanos, Dios no lo permita, llegamos a cometer un problema y nos vemos en problema. ¿Cómo vamos a buscar al diablo para que nos ayude, hombre? ¿O cree usted que Satanás o el enemigo le va a ayudar en sus problemas y en sus necesidades? Quien le va a ayudar es Dios. Y el hombre tenía que haber buscado a Dios, pero en lugar de buscar a Dios, buscó a los sirios. Y la situación se le puso más tremenda. Viene Isaías en el capítulo 8 y dice que le nace un niño. Ya mi hermano mencionó eso. Dice que le puso por nombre Maher Shalal Ashbaz. Ese es el nombre. Ese nombre significa el despojo se acerca.
Dice el escrito que los invasores iban a venir e iban a conquistar Damasco e iban a despojar toda esa región. Y ese niño era señal de que esa invasión se estaba cerca. La angustia de Israel era grande, hermanos. Usted puede leer el capítulo 8. La angustia era tremenda. Y solamente Dios les podía ayudar. Lástima que ellos no tenían depositada la confianza en Dios. Ahora, hermano, pregunto, ¿nosotros tenemos depositada la confianza en Dios, sí o no, hermano? Allí tendríamos que tenerla en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad. Si es que estamos angustiados, si es que estamos afligidos. Ahora, hay una aclaración. La angustia esta que tenían los de Judá no era una prueba, era un castigo. Cuando yo hablo de angustia en el caso nuestro, podría ser por prueba o por dificultad, porque la palabra de Dios, ¿verdad, hermano?, tiene que aplicarse en nuestra vida. Ahora, tampoco puedo estar diciendo, hermano, si usted ya transgredió y está angustiado, el Señor le va a ayudar, porque eso sería estar engañando. Si usted ya pecó, ya lamentablemente no se puede hacer nada. Pero si está angustiado, si está afligido por algún problema que el enemigo le ha puesto y todavía respiramos en el Señor, pongamos la confianza en Dios, que Dios nos va a ayudar. Pero en el caso de Israel, la angustia de ellos era porque habían pecado contra Dios. Dice que acá había levantado los males. Había sacrificado niños también. Aparte de eso, vuelvo a repetir, se había aliado con los sirios. Y entonces viene la profecía y le dice, como tú no quisiste las aguas mansas del Siloé, sino que te aliaste con el hijo de Rezín, entonces aquí viene el invasor, un río tempestuoso, una tempestad grande, es decir, el rey de Siria se acerca y vienen y empiezan a temblar. Es que mire, hermano, cuando ya no hay amparo y ayuda de Dios, yo le digo que cualquiera le tiembla los pantalones. Así sea muy fuerte y muy de carácter valiente, pero si Dios se apartó del hombre por gusto ya. Pero usted ve, en el evangelio es diferente. Podríamos estar muy débiles, podríamos estar sin fuerza, pero si Dios está con nosotros, saldremos adelante, levantemos alas como de águila, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fastigaremos, porque la fuerza viene de Dios. Oye, sí es, hermano, alabado sea el Señor. Ve aquí esto, angustiado, pero ¿por qué? Por su pecado. El pecado es tremendo. Dios no ayude a nosotros, tenemos que repudiar eso. Y a diario la palabra, hermano, nos amonesta. El pecado, en lugar de ayudarnos, nos va a destruir. ¿O no, hermano? El pecado destruye, así sea, quien sea, lo destruye. Y aquí estaba el problema de este rey Acaz. ¿Qué podía hacer, pues? No podía hacer nada. La confianza en aquel. Y como no puso la confianza en Dios, venía la invasión. En el capítulo 8, la gente no hallaba qué hacer. Y algunos decían, consultemos los pitones. La gente tiene sus pitones, consultan a ellos. Consultemos, así como hace la demás gente. Viene Jehová y le habla al profeta. Decirle a esta gente que no vaya a ser como hacen las otras gentes. Si las otras consultan a los pitones, nosotros no vamos a consultar a los pitones. ¿O consultaría usted en el momento de la aflicción al pitón? ¿Haría o no haría? Hay personas que en la angustia y la aflicción van a consultar al hermano, dicen ellos. Pero yo le digo que el diablo no es hermano de nadie. Así se llama Simón, así se llama Pedro, así se llama Juan, el mismo diablo es. Por eso le dice el profeta, si esta gente dice que consulten los pitones, no le hagas caso. ¿Acaso consultarán los vivos a los muertos? ¿A qué no tiene lógica eso? ¿Cómo va a creer que una persona que está en su pleno sentido y está vivo va a ir a consultar a un muerto? ¿Qué le puede decir a un muerto? Si el muerto
muerto nada sabe. Y si se trata de alabar a Dios, tampoco puede alabar a Dios. Solo los vivos pueden alabar a Dios. Porque el que vive y el que vive, este que alabará. Hoy. Porque así dice el Señor. Por eso dice el profeta, mejor vámonos a la ley y al testimonio. Si no dijeron esto, es porque no les aman decir. Oye, sí, Señor, ellos tenían que consultar la palabra. Y nosotros, hermanos, ¿está bien o no está bien, hermano? Tenemos que consultar la palabra. En ella tenemos que vernos y examinarnos cómo estamos, porque usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. No tenga necesidad que alguien venga zapateando y diciendo usted está así, usted ya sabe cómo está. Aquí está la palabra y ella nos habla renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Aquí está la palabra de Dios. Y estarán fatigados, dice. Si dicen los últimos versículos del capítulo 8, tanta será la angustia que estarán fatigados, angustiados, y en lugar de ver luz, lo que van a ver es tiniebla y angustia. ¿Va que así dice? Pero viene la profecía del profeta y el gran consuelo. Mire cómo es Dios. Dios es bueno. Y como digo, la palabra es para nosotros. En el caso de Israel, ellos habían transgredido prácticamente. Pues digo, ¿cree usted que no es pecado adorar a un muñeco? Sacrificar los hijos al fuego, ¿cree que no es pecado? Fornicar, ¿cree que no es pecado? Adulterar, ¿cree que no es pecado? Consultar a los pitones es pecado también. Sin embargo, Dios, como estaba en otra dispensación, le dice que lo va a sacar adelante. Ahora, en el caso nuestro, el caso nuestro es diferente. Aquí no se puede remendar a nadie. Pero no es porque nosotros no queramos remendarlo, sino que aquí sastres no hay. Aquí es Dios el que hace todas las cosas. Y si Dios nos ha llamado, Él nos va a sostener. Si Él está con nosotros, vamos a permanecer. Pero si nosotros le dejamos, Él también nos dejará. Sin embargo, angustiados y afligidos, la promesa es que Dios les va a ayudar. Y el versículo 1 dice que esa angustia terminará. Eso es lo que dice el versículo 1. Que la angustia no terminará para siempre, no permanecerá para siempre. No siempre permanecerá la angustia. Significa que Dios los iba a liberar de la invasión. Dios les iba a ayudar, así como también ayudó antiguamente a las tierras de Zabulón y a las tierras de Neftalí. Eso es lo que está diciendo el versículo. Que Dios en aquel tiempo ayudó a las tierras de Zabulón y de Neftalí, porque también los asirios los conquistaron. El imperio de Asiria llegó, conquistó las tierras de Zabulón, las tierras de Neftalí, los devastaron, se los acabaron. Se los terminaron totalmente. Pero Dios a su tiempo lo vuelve otra vez a restaurar. La gente otra vez empiezan a resurgir allá en Zabulón y en Neftalí. Eso es lo que dice el versículo. Y cuando la gente empieza a aumentarse, la alegría también empieza a aumentar. El gozo también empieza a aumentar. Porque mire, después de una guerra y una devastación, lo que hay son lágrimas. Enterrando cadáveres, recogiendo pies por todos lados, cabezas por todos lados, cuerpos desarmados, sangre por allá, botas por allá. Es un solo descontrol. ¿Quién va a estar alegre así, hombre? Así quedó la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí devastada completamente. Pero Dios hizo misericordia con ellos y empezó nuevamente a aumentar la gente, y media vez el pueblo se iba restaurando, la alegría iba creciendo. Por eso dice
dice el profeta, aumentando la gente, aumentaste también la alegría. Y empezaron a gozarse, dice acá, como en el tiempo de la siega. Como cuando se alegran, cuando reparten despojos. Porque tú, le dice, quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el viento de su exaltado, como en el día de María. Oiga, si dice, alabado sea Dios, Dios lo restauró, Dios le salvó, Dios lo levantó, gloria a Dios con ellos, gloria a Él. Así como Dios levantó a Saulón y a Becalí, también iba a levantar a la que ahora estaba en angustia. Y ahora la palabra es para nosotros, hermano. Yo no sé cómo está usted, yo no sé cómo, ni usted no sabe cómo estoy yo, pero la palabra no se equivoca. ¿Qué clase de angustia podría tener? ¿Qué clase de aflicción podría tener? Usted lo sabe. ¿Por qué la tiene? También usted lo sabe. Y Dios también no se equivoca. Pero aquí dice, esa angustia no durará para siempre, porque Dios hará todo diferente a la situación que se está viviendo. ¿Se tomó el mensaje? Mira, hermano, qué promesa más gloriosa. Fíjese que hay momentos difíciles en el Evangelio. Hay momentos difíciles. Como digo, hay momentos de aflicción, hay momentos de angustia. Puede ser por prueba o puede ser porque nosotros busquemos los problemas. Pero yo le digo que si todavía respiramos en el Señor, todavía podemos pararnos. Yo quiero decirle que no comparto la idea de matar a nadie. Si alguien todavía respira, usted se fija en los hospitales cuando la persona llega, aunque vaya sin pies, pero si el corazón le palpita, lo meten si es posible a cuidados intensivos. Media vez el aparato todavía está quitando, todavía lo están revisando porque esperan, tienen la esperanza que esa persona vuelva otra vez a cobrar ánimo. Por eso no conviene, hermano, que nosotros nos alegremos cuando alguien está emproblemado y sentimos que ya va a pegar el gol. No nos alegremos por eso. ¿Sabe por qué? Porque ese que está muriendo es nuestro hermano. Yo no entiendo por qué hay personas que dicen este ya va a caer. Espero ver la caída de este. Yo le digo que ese corazón es perverso. Corazón malo directamente. Porque el único que quiere matarlo y destruirlo es el diablo. Oye, si ese va a decir, medite que cuando usted diga, no, si ese ya se va a declarar, no es usted quien está hablando. Sepa lo que es el diablo el que está hablando de usted. Por eso yo le digo que si respiramos todavía, ya sea que el problema haya venido porque, hermano, la dificultad no tuvo que haber llegado o porque nosotros buscamos el problema. Como sea, porque aquí estos buscaron el problema. Pero si todavía respiramos en Cristo, parémonos como hombres de Dios. Como mujeres de Dios, parémonos. Porque la promesa de Dios está con nosotros. Israel, las angustias que pasó, siempre fue por su pecado. En el tiempo de Habacuc venía otra invasión. ¿Es cierto? ¿O no, hermano? Pues sí, la ley era debilitada. Al pobre lo condenaban. Al impío lo besaban. Y viene Dios, porque Dios es justo, hermano. Y Dios, aunque nos duela, pero así es, al justo le llama justo y al impío le llama impío. Y aunque se oiga duro eso, pero así es. Si yo soy impío, Dios dice este es impío, y si usted dice es impío, lo es. Pero si Dios dice soy justo, y si dice usted es justo, porque eso lo determina Dios. La invasión venía y Habacuc estaba afligido también, pero Habacuc se había guardado del Señor. Y el hombre oraba y oraba y le decía, Señor,
siendo debilitada. ¿Por qué se está dando este problema, Señor? Míranos cómo estamos. Y por último dijo este hombre, me voy a parar en esta guarda. Todavía se dijo, sobre mi guarda estaré. Voy a trabajar, voy a esperar a ver qué tiene Jehová de responderme a esta pregunta que le estoy haciendo. Ahora pregunto yo, ¿oyó el Señor la oración de ese hombre? Dios de los cielos oyó. Y no solamente oyó, sino que también le hablará. De repente Habacuc está viendo una visión. Vaya si es, hermano. Y le dijo, escribe la visión en una tabla para el que la quiera ver, que la lea y que corra. Y no le dice aquí que el Señor orgullece todo aquel cuya alma no es derecha. Una cosa te digo, le dice el Señor, el justo por la fe vivirá. Alabado sea el Señor. Ahora, hermano, la invasión llegó. La invasión llegó. Pero el hombre en su oración le decía, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los momentos. Hazla conocer, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Por eso le decía, ese hombre estaba, hermano, parado como hombre de Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Y él veía que la situación venía, él sabía que la invasión venía, la invasión llegó, pero el hombre estaba parado en su lugar, con la confianza en Dios. Y dijo estas palabras, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá fruto, mentirá la obra de la oliva, y los labrados ya no dan mantenimiento. Las ovejas serán quitadas de la majada, y las vacas también serán quitadas de los corrales. Pero con todo y eso, dijo el hombre, yo siempre esperaré en Jehová y pondré mi confianza en el Dios de Jesús, porque Él es el que pone mis pies como de siervo y me hace habitar al Señor. Nos ayude, hermano, para que comprendamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. A veces decimos nosotros, nadie es conmigo, nadie me ayuda, todos me han dejado. Yo le digo que si todavía, hermanos, tenemos aliento y aliento, Dios todavía se acuerda de nosotros. Y la angustia no durará para siempre, como dijo el profeta, después de la noche viene el día. Después de la noche viene la mañana. Pero hay que estar como el centinela, esperando que amanezca, esperando que pase el anochecer. Y cuando la mañana venga, la angustia terminará. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga a la iglesia. La promesa para ellos era grande. La invasión venía, pero Dios les estaba prometiendo a través del profeta que Judá no iba a ser conquistada. Por eso les dice a través del profeta a los enemigos, aunque ustedes consulten el consejo de ustedes, será invalidado. Aunque ustedes estén hablando palabras, las palabras de ustedes quedarán terminadas, porque con nosotros Dios. Oye, se dijo, con nosotros Dios, y esa palabra significa Emmanuel. Dios estaba con ellos. Y la tierra de Judá era la tierra de Emmanuel. Hasta hoy todo el tiempo ha sido la tierra de Emmanuel. Por eso es que les promete un niño. Y aquí lo menciono. Un niño no se ha nacido. Un hijo no se da. El principado sobre su hombro. Llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su reino no
levantar. Y ese uno ya lo habían visto los hombres de Dios. Jacob también lo vio. ¿Verdad que así es, hermano? Cuando llega Judá delante de él, Jacob le dice: Judá, alabarte a tus hermanos. Tu mano sobre la serpiente